a partir de este momento comienza la parte editorial de Plática con Ángel, correspondiente al miércoles 10 de abril del año 2024. Esta sesión es la quinta en la serie de los partidos políticos que son, que han hecho, como, por qué son como hoy son, etcétera, etcétera. La vez anterior, en la cuarta sesión, terminamos en el sexenio del presidente Carlos Salinas, específicamente en ese mes, diciembre del 94, cuando se lleva a cabo eso que se llamó el error de diciembre, que si mal no recuerdo, fue el 19 de diciembre de 1994, una gran devaluación. Es destituido Jaime Serra Puche de la Secretaría de Hacienda y llamaron a Guillermo Ortiz, que estaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y es el nuevo secretario de Hacienda. Muy bien. Y otros cambios. Bueno, entramos pues al sexenio del presidente Zedillo. El presidente Zedillo es un hombre poco dado al interés por la política partidaria. Él regresa de su doctorado en Yale y se incorpora a donde era su nueva alma mater. Él estudió economía en el Politécnico, en la Escuela Superior de Economía, se incorporó a Banco de México, de ahí lo becan, se va a Yale a estudiar un doctorado, regresa y ya con una sólida preparación académica, él es el artífice de aquello que fue FICORCA, Fideicomiso para la Cobertura de Riesgos Cambiarios. Y ahí empezó el doctor Ernesto Zedillo Ponce de León a darse a conocer, al menos en el ambiente monetario financiero. Y digo monetario por Banco de México y fiscal, ¿verdad?, por la relación con Hacienda, con las finanzas públicas. El presidente Zedillo, en ese entonces doctor Ernesto Zedillo, era un hombre ajeno a los reflectores. No es buscador de reflectores, ni anda queriendo aparecer en columnas políticas y eso, para nada. Es un hombre serio, es un hombre que le interesaba en ese entonces el servicio público en México y lo hizo muy bien. Y también uno de sus grandes intereses desde la época primera, cuando estuvo en Banco de México, la investigación económica. Entonces es un hombre dedicado, recto, honrado a carta cabal y un hombre decente, seco, pero un hombre decente, un hombre sin aspavientos, sin nada. Viene ese sexenio del doctor Zedillo, que estuvo marcado por la tragedia. Él fue designado por Luis Donaldo como coordinador general de la campaña, que en aquellos años se consideraba como el plan B. Si había alguna eventualidad que le impidiera al candidato ya designado, el coordinador general sería el sustituto. Y de esa forma llega a ser candidato a la presidencia de la República. Por eso, en un debate, el jefe Diego le dijo eso: usted llegó por una tragedia, lo cual no es desdoro, pero es un hecho. Porque de no haber sido asesinado Luis Donaldo, pues él quizá habría sido secretario de Hacienda o algún otro puesto, o gobernador de Banco de México, etc. Sin embargo, se encuentra a partir de fines de marzo del 94 como candidato a la presidencia de la República. Y ganó. Hubo una participación extraordinaria de los mexicanos, de los ciudadanos en aquel entonces. En ese año estuvo alrededor de 73-74% la participación, lo cual es una cosa inusitada en México, pero se debió sin duda alguna al ambiente de violencia, este disque ejército de zapatista con su subcomediante Marcos al frente, ¿eh?, que generó
inestabilidad, intranquilidad en el país, el asesinato de Luis Donaldo el 23 de marzo del 94 y posteriormente el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, creo que fue en septiembre de ese año, un hombre, o un poco antes de septiembre, porque creo que todavía no entraba esa legislatura en funciones, pero era un cercanísimo político a Carlos Salinas y lo asesinaron. Un crimen que hasta la fecha quedó totalmente en la oscuridad. Nadie sabe qué pasó con el que supuestamente fue el asesino material, Manuel Muñoz Rocha. Muy bien. Entra el 1 de diciembre con un conflicto soterrado entre Pedro Aspe, secretario de Hacienda de Carlos Salinas, y la nueva administración, donde la nueva administración planteaba que debía el gobierno saliente devaluar la moneda. En aquel entonces todavía existía ese mecanismo, aquella famosa banda, etcétera, y la deuda que se había contraído con los famosos mexdólares era ya de alrededor de 27,000 millones de dólares, si no estoy equivocado, si la memoria no me falla, pero eso se hizo en aras de mantener la estabilidad en cuanto a la paridad se refiere y evitar una corrida en contra, como se dice, del peso, que habría generado más problemas que el monto mismo de ese papel. Llega un momento, pues, en que se manejó mal el asunto, se filtró alguna noticia. El caso es que aquello fue el caos devaluatorio. Y eso dio lugar a que el doctor Jaime Serra Puche debiera salir de la Secretaría de Hacienda. A partir de ese momento, el doctor Serra Puche no regresó al sector público, lo cual es lamentable porque era un funcionario de primera, el negociador principal y coordinador del equipo que negoció el Telecán con Estados Unidos y Canadá. Se fue a la vida privada, a la vida profesional privada, fundó junto con la señora Carla Hills, en aquel momento una consultoría en materia de comercio exterior, etcétera, etcétera, y ya no quiso saber nada del sector público. Quizá algunos digan que tomó la decisión correcta, pero el hecho es pues que él ya no volvió al sector público. Y el país se encuentra en enero en una situación donde en los días finales del año o en los primeros días del nuevo gobierno, si mal no recuerdo, el peso contra el dólar estaba como a 3.50 y al final del mes ya estaba en 7 pesos y algo o más, una cosa así. Entonces, para cualquier otra persona aquello habría sido una tragedia que lo habría hecho descomponerse y no saber qué hacer. No al doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Y con firmeza, valentía y con el sentido de responsabilidad de jefe de Estado, enfrentó esa crisis. Y en un año salimos adelante. Y a partir del 96 ya estábamos creciendo al 6%. Es decir, tomó decisiones dolorosas. Regresó el IVA al 15%, por ejemplo. Y ahí fue donde se tomó aquella frase, aquella foto, pues que acompañará al licenciado Roque Villanueva, que había sido compañero de la carrera en economía del Politécnico con el doctor Zedillo, Humberto Roque Villanueva, donde está haciendo la Roque señal. En fin, el país entonces empieza a recuperar o a montarse sobre la apertura de la economía mexicana, con la entrada en vigor el 1 de enero del 94 y la integración de México a la globalidad y la puesta al día de una buena parte del andamiaje jurídico, cancelación de leyes
algunas caducas, acedas, y la aprobación de otras. De tal manera que con esa obra de Carlos Salinas y de muchos otros funcionarios públicos, el país es miel melipona, ¿eh? Ya no vayan a pensar que es cheve o es algún aguardiente, no, es miel melipona, que me ayuda para la garganta. Entonces, empieza el país a crecer, el 95. Pero en ese entonces todavía el PRI era una oficina gubernamental. Todavía en esa elección del 94 hubo cochinada y media en no pocos estados de la República, particularmente en los puestos presidencias municipales, algunas diputaciones locales, etcétera. Lo clásico, llegaba usted y si conocía al que estaba ahí de presidente en la casilla, en vez de darle una boleta, le daba 15 o 10 o cosas así. Eso fue en la elección del 94. Muy bien. Antes de llegar a la elección intermedia, se vio la necesidad de llevar a cabo una profunda reforma electoral, una reforma político-electoral. ¿Por qué? Porque lo que había como soporte de la actividad electoral era una reglamentación aceda que respondía a un México que ya no existía. A partir del 1 de enero del 94, México es otro. Pero antes, en el 86-87, ya México había tenido que abrir su economía, porque el modelo económico seguido durante decenios había caído hecho pedazos, estaba en ruinas. Y el 94, con nuestra incorporación al Telecán, se consolida aquella apertura. México estaba ya, para todo fin práctico, jugando en las grandes ligas, con un uniforme desgastado, con los spikes de béisbol, ya todos no tenían los fierros, no teníamos buenos pitch, etcétera, etcétera. Entonces, agréguenle a eso el problema político con un PRI que estaba dolido con el doctor Zedillo. ¿Por qué? Porque el doctor Zedillo abominaba a los priistas. No los podía ver ni en pintura. ¿Por qué? Porque el doctor Zedillo había estado adentro, en las entrañas del monstruo había estado, y se había dado cuenta de la corrupción de ciertas personas ligadas al presidente de la República y de otros no tan ligados cercanamente al presidente de la República. Se dio cuenta de los niveles ofensivos de corrupción, de la manipulación política que era financiar el 100% del PRI y tenerlo como una dirección general en gobernación, por decirlo de alguna manera. De tal manera, pues, que el presidente Zedillo le parecía eso asqueroso, pues, algo que había que cambiar de alguna manera. Entonces, personas cercanas a él, uno de ellos, Liévano Sáenz, un hombre funcionario con años de experiencia, pero que le entendía a la política. Seguramente fue uno de los artífices que participó en esa cosa de hay que hacer una reforma política, una que responda a las nuevas necesidades de una economía abierta. Asimismo, como jefe de oficina estaba otra gran persona, un hombre de una inteligencia fuera de lo común, Luis Telles, una persona que había obtenido su doctorado en el MIT, en el Massachusetts Institute of Technology, una chucha cuerera también, Luis. De tal manera que con ese equipo y otros, el doctor Zedillo conforma un gran equipo económico que enfrenta y resuelva el problema del crecimiento económico, atracción de inversión, saneamiento de las finanzas públicas. Muy bien.
Pero entonces tenemos el problema político. ¿Qué hacer con los partidos? En las primeras reuniones quedó claro un asunto. Acepta la oposición una reforma política, una reforma electoral, no había duda de eso, siempre y cuando se cumplieran, entre otras condiciones, una, que al PRI lo pusieran en la misma situación que los otros partidos o que a los otros partidos los pusieran en las mismas condiciones que el PRI. ¿Y cuáles eran esas? O al PRI le dejaban de dar dinero en cantidades ilimitadas para que hiciera y deshiciera, y se jodían los otros partidos porque tenían que andar vendiendo boletos para rifas, etcétera, etcétera, o a ellos también les tocaba ese pastel. El presidente Zedillo, en una decisión que seguramente fue tomada más por cuestiones de tipo político que por cuestiones de utilidad a la democracia mexicana, aceptó la segunda posición. A todos les va a tocar. Y se genera una decisión perversa totalmente. Artículo 41 de la Constitución, donde se establece un modelito matemático muy sencillo, donde el Estado mexicano se compromete, de acuerdo con ese modelo matemático, a entregarles a los partidos políticos X o Y cantidad de recursos que resultaban de la aplicación de ese modelo. Un modelo matemático es una fórmula con varias variables. Entonces, ¿qué sucedió ahí en esa decisión? Que antes de la aprobación de esa reforma para el 97, los partidos tenían que recurrir al ciudadano, excepto el PRI. Tenían que recurrir y andar y apóyame y cómprame esta cartera de boletos para la rifa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero el PRI no necesitaba el PRI a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque sus recursos venían directos de gobernación. Pero los otros partidos no. Los otros partidos vivían en una penuria que asustaba. Casi no de mendigos, de mendigos. Y andarle pidiendo al ciudadano ahí. Cuando cambia esa situación, en vez de que el PRI cambiare su carácter, bueno, pues ya con la lana que me das, pues yo sigo bateándola igual, 300 de porcentaje. Pero los otros partidos se dieron cuenta que ya no necesitaban al ciudadano. ¿Para qué? Pues si ya me están dando cientos de millones de pesos al año con esta formulita. Punto. Pasa la elección federal, los 3 años me dan esa cantidad, más el 50% en año electoral, y luego en la elección intermedia determina la cantidad para los siguientes 3 años, más el 50% del año electoral. Entonces, pues aquello era una borrachera. Y repito, el que perdió ahí fue el ciudadano. ¿Por qué? Porque ya no lo necesitaban los partidos. ¿Ya qué? Y ahí es donde está el germen de la forma de trabajar de los partidos a la fecha. Ciudadanos, ¿para qué, hombre? Es una pinche bonserga, exigen candidaturas. No. Aquí mi compadre, el sector obrero, el campesino, el popular, y que por acá, aunque sea impopular, el sector popular. Y los panistas, los cuates, los amigos de las 4 o 5 familias de notables, y en aquel entonces el PRD, que se había fundado en el 89, con el gran cacique ahí decidiendo, y luego que se juntó con Muñoz Ledo y que López Obrador, lo que quieran ustedes. Pero todos felices porque les llegaba la lana, pinche manguerón ahí, vámonos. Entonces el ciudadano fue el gran derrotado. Y qué cosa tan absurda que el que acepta esa salida es el
doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, un hombre que abominaba esos partidos parásitos. Lo hizo por un cálculo político. Es como yo me explico eso. Muy bien. Y empieza entonces la etapa de los partidos políticos que a la fecha persiste. ¿Y cuál es esta? Primero, no necesito al ciudadano. Es más, si no quiere venir, que no venga. Porque como ya estaba definida el mecanismo para que en función del número de diputados que me tocaban de mayoría relativa y de representación proporcional, pues ya tenía asegurado 100, 400, 500 o X cantidad de miles de millones de pesos. Muy bien. Funciona la cosa el 97 con un agravante. El PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados. Y ahí es donde el edificio empezó a temblar. Un temblor 7.9 escala de Richter. Y con Muñoz Ledo como el nuevo salvador de la patria. Papá, diría Peña Nieto. ¿Y a qué se debió eso? Al error de diciembre, a la corrupción, etcétera, etcétera. Ahí el 97, en la toma de posesión o entrada en funcionamiento de esa legislatura, hubo una querella intestina donde algunos priistas planteaban que ni más, que no entrara en funciones esa legislatura, poniendo al país en un conflicto de orden constitucional. Ni madres. Órale. Y bueno, pues 97 se expresa un odio, una crítica, un desprecio acumulado de decenios en contra del PRI. En contra del PRI. Y de ahí al año 2000, prácticamente la suerte del PRI estaba echada. Viene la sucesión y la economía funcionando perfectamente. Muy bien. Íbamos en caballo de hacienda, por así decirlo. Pero en materia política al presidente no le interesaba el PRI. Que el candidato, que la Bastida, que sea la Bastida. Él estaba concentrado en terminar su sexenio con buenas cuentas económicas, con un país con una economía sólida y en crecimiento. Punto. La Bastida, pues la Bastida. Que el inútil de Esteban Moctezuma va a ser tu coordinador de campaña, pues que sea ese. Punto. En ese momento empiezan los problemas dentro del PRI. El grupo de los desplazados, con Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, todo ese grupo, Ifigenia, etcétera, y lanzan como candidato el año 2000 a Cuauhtémoc Cárdenas, el infaltable, el cacique por definición. Y acá, y yo, y esto, y pues no tengo datos, pero bueno, cacique michoacano de la peor ralea. Muy bien, Cuauhtémoc. Y dentro del PAN surgió por allá un bárbaro de España, Vicente Fox Quesada, que empezó su campaña 3 años antes. Y el PAN ni lo paró ni pudo pararlo, de tal manera que se ve obligado a poner como candidato, a designar a un outsider, es decir, alguien de fuera, que no les hizo caso, él hizo su campaña, etcétera, y se dieron casos como este, y de parte del PRI la Bastida. Si hubiesen pretendido designar al peor candidato en ese momento, no habrían encontrado otro mejor u otro peor que Francisco Labastida. Bueno, peor que José Antonio Meade, con eso les digo todo.
¿Qué sucede en esa campaña? Pues lo que usted ya sabe. Gana Fox con un porcentaje de 6-7 puntos de diferencia, pero al mismo tiempo gana la jefatura de gobierno un dirigente que era un delincuente consumado tabasqueño que se habían traído del feraz trópico mexicano, Muñoz Ledo y Cuauhtémoc. El señor ganó la Ciudad de México, y punto. Él dijo, yo ya machiné aquí, ¿no? Pero en la presidencia de la República, la debacle total. Gana Fox, y en ese momento el PRI entra por primera vez en su larga existencia desde 1929, con el abuelo y luego con el padre y luego con la fundación o el cambio de nombre del PRI, el 46, empieza sin tener un padre en la jefatura del Estado que dijera por aquí, este va a ser. Y empezó la debacle del PRI el año 2000, hace 24 años. ¿Por qué? Porque el PRI no sabía competir, porque el PRI fue un partido que fue creado para conservar el poder que ya tenía, al cual había llegado a balazos. Punto. Entonces, de repente se encuentra, carajo, ¿qué hago ahora? Pues a competir, pero no sea, bueno, pues ese es tu problema. Y el PRI no encuentra el acomodo, ni hay un liderazgo con una visión moderna de futuro para sacudir esas anquilosadas estructuras, y siguieron con lo mismo, peleándose por el botín de las prerrogativas, dividiéndose entre ellos, y empezaron a surgir ciertos liderazgos ahí, Madrazo, licenciado Beltrones y otros más. Pero siempre en una situación donde, pues, ¿quién es el jefe aquí? Pues no hay jefe, pues a ver, vamos a ponernos de acuerdo, etcétera. Y Fox consolidando y aprovechando la apertura económica. Recordemos que fue en el paso del 86 al 87. Es decir, ya para ese entonces, ya teníamos 14 años más, pónganle ustedes 3, 4 de Fox, 18 años. Y entonces Fox, quizás buenos asesores, le dijeron, ¿sabe qué, presidente? El problema es este loco que está aquí en la jefatura de gobierno. Y entonces se generó lo del famoso desafuero. El terreno este en Santa Fe, que este hombre no respetó un amparo, etcétera. Y cuando ya estaban a punto de darle palo y meterlo al bote, recula Fox. Tiene miedo, como tuvo miedo cuando el aeropuerto también. ¿Por qué? Porque Fox no era el político clásico, sino era un político blandengue, un político que no sabía cómo enfrentar eso con decisiones firmes de un verdadero hombre de Estado. Pero aún así logró ganar la elección en el 2006 con un margen reducido y ganó Felipe Calderón Hinojosa, al cual él y su señora esposa habían defenestrado cuando era secretario de Energía. ¿Por qué? Porque el favorito de ellos era un buenopanada que es Santiago Krill Miranda, que lo apoyaba la presidencia de la República y era su designado. El vato carita, ustedes conocen a Krill, un galán parece más bien galán de telenovela que político, ya, con sus roles por acá, el vato tranquilo y esto, pero bueno, para nada en la política. No sirvió para nada, ni sirve ahorita. Es un lastre en la campaña ahí donde dicen que es coordinador general. Ténguele, ¿qué coordinador general? No coordina ni en su casa. ¿Ah? Entonces, ¿qué hace Fox ante ver eso? Entendía perfectamente, se acuerda de aquella frase, no hay que cambiar de caballo a mitad del río, etcétera, etcétera. Intervino en la campaña. Hubo una decisión del tribunal donde dice, bueno, sí intervino, pero no puso en peligro la elección. El caso es que gana Felipe Calderón.
Ya para ese entonces, ya el crimen organizado ya había empezado a hacer de las suyas y de las no suyas. De tal manera que la herencia que recibe el presidente Calderón es una píldora envenenada, donde los gobernadores, como ya no había PRI en el gobierno, pues ya andaban de chiles bolitas. Nunca ha habido en este país, en la historia moderna, una etapa tan productiva para los gobernadores en términos de corrupción. ¿Por qué? Por los excedentes petroleros. Yo decía que el petróleo, el barril iba a valer en el mercado, o su precio iba a ser de $50 y fue 80, por poner un número fácil. A repartirles una partida, aquello era la locura en esos años. Pero gana la elección Felipe Calderón, pero ya con el huevo ahí del narcotráfico y su fuerza ahí presente. Y con un número importante de gobernadores aliados con el narcotráfico, recibiendo dinero, cantidades industriales y protegiéndolos. Incluso esto lo cuenta el presidente Calderón en su libro Decisiones Difíciles. El desgaste que produce esa situación, el desgaste, que además le tocó la pandemia aquella de la fiebre no sé qué, la H1N1 al cuadrado, etcétera, y pierde la elección el PAN y llega Peña Nieto. Atrás de él, lo más tradicional y corrompido y mafioso casi que era el grupo Atlacomulco. De eso hablaremos en las dos sesiones que vienen. ¿Cómo termina el presidente Fox? En primer lugar, con una medalla en su pecho que era haber derrotado al PRI. Pueden decir de Fox lo que quieran y que esto y que el otro y que víboras prietas, le ganó al PRI. Punto, sin discusión. La Bastida hizo el ridículo completo, me ha llamado la Bastida, me ha dicho mariquita. A ver, ¿cómo el candidato a la presidencia de la República acepta? A mí no me va a llamar mariquita, hijo de su tal por cual. A mí me va usted a respetar, hijo de la tal. Yo soy sinaloense y a ver, hijo de la... Ahora. No, me ha llamado mariquita, me dijo la Bastida. Si te hubiera dicho más cosas y no hubiera respondido, cabrón. Y fueron 6 años más ahí, eso lo veremos ya en la siguiente, de un desorden dentro del PRI. ¿Por qué? Si a mí me pidieran ustedes resumir esa situación del PRI, la expondría de esta manera. La intención de enfrentar un presente desconocido para ellos y un futuro impensable con una estructura de hacía 30, 40, 50 años, anquilosada, corrompida, de presiones del sector popular, que el sector obrero, etcétera, etcétera, alejada totalmente de la situación real de los ciudadanos. El PRI todavía sigue sin entender la profundidad del cambio de un modelo de economía cerrada a un modelo de economía abierta. Bueno, todavía tienen a este señor en diputados, el que es coordinador, un señor de apellido Moreira. Yo cuando escucho el apellido Moreira me agarro la cartera. ¿Verdad? Y dice, nos impusieron el neoliberalismo en aquellos años. No les impusieron nada, diputado. Simplemente se dejaron llevar. ¿Por qué? Porque el jefe Salinas era el mero mero. Eso de que nos impusieron, no, solito. La mejor decisión que pudo haber tomado el Estado mexicano el 86-87 fue aceptar la inevitabilidad de la apertura económica y manejarla para beneficio de la modernización del país. Pero cuando un diputado como Moreira dice eso, pues ya se pueden imaginar ustedes cuál es el nivel de comprensión
de los diputados que conduce él como conductor, valga la redundancia, ahí. Pero en el seno de los priistas es lo mismo. No le entienden todavía de la importancia de la apertura. Y siguen con su visión igual como si estuvieran hace 50, 60, 70 años. No, eso ya no funciona. Termina pues el sexenio del presidente Fox, ¿no? Entrega la estafeta, ¿no? Y ya el país había pasado de Cedillo a Cedillo 94, 2000 a Fox, y de Fox pasa a Calderón. Ahí está en ese periodo, en esos 6 o 12 años, quizá los 6 de Calderón, los vamos a ver el viernes, ¿verdad? Es donde está lo nuevo, la aplicación del nuevo modelo de desarrollo económico. Economía de mercado, integración a la globalidad, reducción del papel del Estado en la economía, etcétera, etcétera. Primero le toca a Fox sobrellevar las complejidades de la derrota del PRI y de una serie de pasivos que adquiere. Que la Comisión de la Verdad, que los desaparecidos, que la guerra sucia, no sucia, manchada, lo que quieran ustedes. Pero finalmente entrega el mando al presidente Felipe Calderón, donde, hay que decirlo, el PRI jugó un papel muy importante para el traspaso del poder o del gobierno, si gustan ustedes, de Fox a Calderón. Pero esto que les quiero decir muestra la imposibilidad del partido estrella, vamos a decirlo, del PRI, de entender los cambios y adecuarse a ellos y presentar una ruta diferente al nacionalismo, a la Revolución Mexicana, que funcionó en el siglo XX. Pero ya estábamos en la entrada al siglo XXI. Y todavía el PRI hoy, con todo respeto para correligionarios, no entienden todavía la profundidad de ese cambio. No entendieron la profundidad de las decisiones que tomó Carlos Salinas de Gortari y su equipo. Y todavía no las entienden. Todavía hablan de usan esa expresión, el neoliberalismo, ni siquiera saben qué significa. La CTM ahorita es inexistente, 4 o 5 jerarcas que tienen 114 años cada uno, que ya no pueden ni caminar, ya andan ahí por los pasillos, ¿verdad? La CNC inexistente, el sector popular, bueno, pues en un edificio que era del gobierno federal, ahí en La Fragua, y luego se cambian a otro que también fue del gobierno federal, no sé si ya lo escrituraron, ahí en, creo que es Ignacio Ramírez y Plaza de la República, donde estuvo la Secretaría del Patrimonio Nacional y luego estuvo la Federal de Seguridad ahí. En esas condiciones, pues, lo que estamos viendo en esos 6 años de Fox, que podríamos decir que se inauguraron en 97 en la elección intermedia, es el cierre de una etapa que comenzó en 1929, la del Partido de Estado, el PNR, y empieza la etapa de una incipiente democracia con reglas nuevas, con actores nuevos también, pero con una renuencia de todos los integrantes de la clase política a cambiar. Cosa que a querer y no, todavía hoy, 24 años después, no quieren cambiar. Vean ustedes a los morenistas, que son los experredistas, que eran los expriistas. Ahí está. La mentalidad de ese viejo PRI que se niega a irse, ahí está en Morena. Sus planteamientos, su visión, sus ideas, son las de los años 60 o 70 del siglo pasado. ¿Y por qué es esto? Porque las ideas son derrotadas, las ideas acedas, caducas,
son derrotadas, no se van de motu propio. Tiene que darse lo que llaman los estudiosos una guerra cultural, una guerra de las ideas. Derrotar esa visión de economía cerrada, del papel del Estado preeminente, etcétera, derrotarlo con otras ideas de modernidad, de una nueva visión y traducirlo en una nueva gobernación. Eso es lo que nos ha faltado. Y en esas andamos, pero, repito, la transición de ese viejo modelo estatista, de presencia abrumadora del Estado en la economía, del partido de Estado, que empezó en 1929, empieza a resquebrajarse el domingo, primer domingo de julio, si no estoy equivocado, del año 97, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados en San Lázaro. Seguiremos pues con esto en la sexta sesión este viernes, donde hablaremos de ese sexenio difícil marcado por la irrupción violenta y producto de la gran corrupción de los años anteriores, particularmente de los gobernadores, que en su inmensa mayoría eran gobernadores priistas. Con eso cerraremos la semana, este viernes, con el sexenio del presidente Felipe Calderón. Aquí termina en este momento la sección editorial de Platica con Ángel. Es la quinta sesión de la historia de los partidos políticos en México.